La retención de semen te hará mejor que el 99% de los hombres. Suponemos que habrán empezado a preguntarse qué pasaría en su vida si dejaran de masturbarse. ¿Cuáles serían los beneficios de no masturbarse? Buenas noticias, han llegado al video correcto. En este video de Mr. Psicológico van a descubrir qué pasa al eyacular, cuáles son los beneficios de no masturbarse y una práctica de masturbación consciente que seguro transformará su sexualidad para siempre. Interesante, ¿verdad? Pues empecemos. Para comenzar, vamos a ver qué pasa al eyacular y vamos a explorar esto desde los diferentes puntos de vista, analizando cómo afecta desde los distintos niveles. ¿Qué es la eyaculación? Según Wikipedia, la eyaculación es la expulsión de un fluido biológico cerca o en el momento del orgasmo durante la relación sexual, la masturbación o una emisión nocturna, lo que conocemos como sueño húmedo. Entonces, ¿qué pasa al eyacular? Vamos a ver ahora cómo afecta la eyaculación en los distintos niveles en la vida. Físicamente, con la estimulación sexual al pasar el punto de no retorno, un fluido formado por distintos componentes que vienen de diferentes lugares en nuestros genitales se expulsa a través del pene. Diferencia entre eyaculación y orgasmo. Es muy importante explicar que eyaculación y orgasmo no son el mismo proceso. La eyaculación es un proceso físico que ocurre en los genitales y que dura tan solo unos segundos. El orgasmo puede expandirse por todo el cuerpo y alargarse durante mucho tiempo. Energéticamente. Piensen que lo que están expulsando por su pene tiene el potencial de convertirse en un nuevo ser humano. Tiene la mitad de todo lo necesario para crear un bebé. ¿Cuánto creen que les cuesta a su sistema crear una semilla tan poderosa? La filosofía ancestral del Tao nos dice que cada uno de los órganos del cuerpo masculino da sus mejores células para poder crear el semen. Dependiendo de la edad y de su vitalidad, se notará más o menos. Ahora bien, veamos emocionalmente. La masturbación masculina ha sido usada por los hombres para muchas cosas. Algunas de estas son dormir, deshacerse de emociones incómodas, eliminar frustración, sentir placer rápido y fácilmente y distraerse en un momento de aburrimiento. Y uno de los efectos colaterales de esto es el desconectar de las emociones. La eyaculación, cuando es muy repetida, frecuente y de manera inconsciente, hace que se desconecten las emociones y que los genitales y corazón también pierdan su conexión. Bastante interesante esto. Mentalmente. Durante años el hombre ha conectado los procesos de la eyaculación y el orgasmo. Aunque ya hemos visto que son diferentes, a base de la masturbación para eyacular han hecho que ocurran de manera automática. Además, con la evolución de la tecnología y el entretenimiento, salieron esto de los videos XXX, para complicar aún más el problema de la masturbación compulsiva. Pero básicamente, imaginen que la mente no sabe distinguir entre la pornografía y cuando se está practicando el acto que ya conocemos. Para el cerebro es lo mismo. Sin embargo, al resto de niveles no es igual. ¿Verdad que no es igual ver videos de esto que estar con una persona real? Resumiendo, mentalmente la manera que se tiene de masturbarse afecta profundamente la manera en que luego se vive la sexualidad. Espiritualmente. ¿Se han preguntado por qué todas las religiones del mundo practican la castidad como forma de desarrollo espiritual? Puede ser un rabino, un imán, un cura cristiano, un brahman indio o un monje budista, incluso los chamanes nativos americanos. La persona que conecta con otros mundos en la mayoría de ocasiones practica la castidad. Alguien se dio cuenta hace muchos años que cuando se deshace de esa energía, desconectas la antena que te permite acercarte a otros mundos diferentes. Los beneficios de no masturbarse es tener más energía. Ya hemos visto antes cómo la eyaculación consume un montón de recursos al cuerpo. Por eso si dejan de masturbarse para eyacular, liberas un montón de energía. Es como si se tuviera el móvil con la linterna encendida y la batería se acaba muy rápido. Cuando se apaga la linterna, de repente la carga del teléfono dura mucho más. Esperemos nos estemos explicando. Otro de los beneficios es sanar el cuerpo. Con toda esa energía que libera el cuerpo, de repente, se tiene recursos para utilizar en el resto de órganos.
El Tao dice que cuando los hombres llevan sin eyacular un tiempo, el cuerpo empieza a utilizar todas esas células que no está usando para crear el semen para sanar y recomponer el resto de órganos del cuerpo. También permite estar más presente. La presencia es uno de los valores masculinos más admirados por las mujeres, y sí que sí. Y es uno de los mayores beneficios de no masturbarse o de no eyacular, como veremos más adelante. Si se es capaz de retener su semilla, observará una mayor presencia, una mayor concentración y más claridad en sus pensamientos. No nos crean, pruébenlo y luego nos cuentan en la caja de comentarios. Permite que estén más conectados con sus parejas. Vivir siempre con esa conexión tan bonita y profunda es posible si se eyacula con menos frecuencia. Permite también reconectar con las emociones. Si de manera consciente o inconscientemente se ha utilizado la eyaculación para desconectar de las emociones, dejar de hacerlo ayudará a conectarse con ellas. Esto tiene una parte buenísima y es que vivirá la vida de una manera más intensa. Sin embargo, tiene también una parte más desafiante, y es que quizás emociones que se han tenido dormidas ahora empiezan a aparecer. De la masturbación al autocontrol. Estarán pensando si nuestro consejo es que no vuelvan a eyacular nunca. Tranquilos, no va por ahí. Nuestro consejo no es que se vuelvan monjes para percibir los beneficios de no masturbarse. La invitación es a reducirlo en la manera en que les sea posible. Si se masturban varias veces al día, reducirlo a una vez. Si se masturban varias veces a la semana, reducirlo a una vez a la semana o al menos una vez cada varios días. Y si son capaces de pasar una semana o más sin eyacular, intenta alargar el tiempo para ver qué es lo que ocurre y si puedes sentir todos los beneficios de los que hemos hablado. Hemos llegado al final por el día de hoy. Antes de irte, si te ha gustado el video, no olvides darle al botón de like y déjanos saber algún otro dato interesante que creas que se debe compartir. O si te gustó alguno de los puntos de este video, en la caja de comentarios con gusto te estaremos leyendo. Si quieres ver más videos sobre datos psicológicos, no olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte de ningún video. Mr. Psicológico, tu canal de datos de psicología, se despide.